Tenemos la charla con el autor invitado, Luis Daniel Estrada Santiago, que nos va a traer una charla sobre su proceso creativo. Y mañana tenemos otra charla también a las 10 de la mañana, también acá, ¿ok? Así que los dejo con Luis Daniel. Muchas gracias. Ok, comencé mi carrera literaria al publicar de manera independiente La viuda de Rafael, novela tragicómica que narra todo lo que tiene que enfrentar la viuda tras la muerte de Rafael. Después de 20 años de relación, Nina, la viuda, tiene que enfrentar la familia de su difunto compañero y queda despojada de todas las pertenencias que mantenía con Rafael. Al no estar legalmente casada, Nina tendrá que luchar por lo que le corresponde por derecho, pero la ley no le concede ni le otorga. En el sur encontré mi norte es un libro de crónicas autobiográficas que incluyen crónicas desde mi infancia hasta la actualidad de ese momento cuando se publicó, ya hace unos cuantos años. Además de las crónicas, se incluye un cuento, ficción, porque el personaje es evolutivo, como sucede con el autor a medida que siguen avanzando las crónicas. Eterno Fugaz es la primera novela que escribo, pero es la tercera en publicarse. La misma cuenta la historia de Lisa y Gabriel. Ella es una cantante de ópera y él es un músico de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El escenario de esta historia es el teatro. El arte y la voz narrativa es una sorpresa que tendrá el lector, ya que nunca imaginará quién es. Está en orden. Y Fuimos dos es una novela donde el escenario se desarrolla en Argentina. Manuel, escritor y guionista, llega a la Argentina a tomar un curso de guiones y conoce a Fabricio, con quien tendrá un tórrido romance en esos 2 meses y medio que dura su curso. El autor detalla con minuciosa descripción la relación entre ellos, incluyendo su sexualidad. Bajas Pasiones es la novela tal vez más madura del autor. Narra 3 historias de 3 amigos por separado. Las historias son como si fueran cuentos individuales de Marisol, Ángel y Melisa. Comenzamos con la historia de Marisol, seguimos con Ángel y terminamos con la de Melisa. Después continuamos consecutivamente con Marisol, seguimos con Ángel y sucede Melisa. De esta manera por 10 capítulos hasta que descubrimos por el autor que estos 3 son sus amigos. La novela podría parecer que son 3 cuentos largos y divididos. Sin embargo, la inclusión del narrador como personaje la convierte en una novela intensa, fuerte y ahonda en la psicología de esos personajes, quienes siendo buenas personas descienden a lo más bajo por sus pasiones. El amor es uno es una novela autobiográfica. Revela y detalla la relación que el autor tiene con su madre, desde la infancia hasta la adultez. Este nos cuenta cómo fue la vida con su madre hasta la muerte de ella. Es una novela emotiva, pero sobre todo muy personal. En el teatro, escribo y produzco mi primera obra teatral. Fue una adaptación musical de la versión de Katy la Oruga, un musical infantil con 5 temas musicales, todos compuestos por el autor. Protagonizaron Sara Jarge, Jorge Castro, Carlos Merced, Marian Pavón y Suzette Bacó, y fue dirigida por Albert Rodríguez. Ahí me perdí. El Error fue presentado en el Festival del Tercer Amor y fue esterilizada por Linet Torres y María Bertores. La pieza cuenta cómo esta pareja, después de 20 años de relación, al una de ellas fallecer, la otra queda desprovista de todo lo que le pertenecía por derecho por la falta de la ley del matrimonio igualitario. De hecho, ahora en julio, esta misma obra se va a presentar en versión de varones. La original se presentó entre 2 mujeres y ahora se va a presentar en julio en el Centro de Bellas Artes en versión de varones, porque la sometió a un festival y fue una de las escogidas de las 5 a presentarse, que eso podemos hablar más tarde. El paquete de mi marido es una comedia en 2 actos. Junito es un paquetero que oculta la existencia de un hijo que tuvo en su juventud y las mentiras, una sobre otra, se van acumulando creando una montaña que se desvanece frente a todos. Estelarizada por Francis Rosas, Wanda Saiz, René Monclova, Cristina Soler, Edwin Emil y Ángel Vega, dirigido por Albert Rodríguez. De allá y de acá es un drama en un acto que aborda el tema de la diáspora. Clara es una mujer trabajadora, costurera, de escasos recursos que entiende que lo puede lograr quedándose en su país.
Su esposo, negro, sueña con irse a Nueva York, donde vive su hermana, para dejar toda la vida de restricciones que tiene acá. Lily es la hermana de negro y su sueño es llevarse a su hermano y a su familia para allá, para que puedan superarse tal como lo hicieron ella y su esposo. Roberto es el esposo de Lily, que sueña por regresar a su patria, porque a pesar de las conquistas alcanzadas en ese país, siente que algo le falta, que no es feliz. Y así la obra va hablando de quiénes somos, puertorriqueños que viven en su país y sueñan con irse, con otros que se fueron y no quieren volver. También nos presenta quienes se fueron y ambicionan regresar y de los que piensan que no importa cómo y cuáles sean los tiempos, lo lograrán acá. En la televisión hice Julito y la magia de la Navidad. Es la historia de un niño impedido que ve las ventajas que puede aprovechar por su impedimento, sacando provecho ante los demás, grabado por Tele 11. Nochebuena en Puerto Rico fue un especial para la época navideña transmitido por Tele 11, donde se ensalzaban nuestras tradiciones culturales. Sangre Azul, creada por Vicente Castro y Jorge Luis Ramos para Excel Televisión y transmitida por Telemundo. Para esta serie escribí el primer capítulo, el que daba la apertura para la serie de 13 capítulos. La viuda de Rafael es una miniserie que me grabaron de mi primera novela, de La viuda de Rafael. En Argentina me hicieron una miniserie de 13 capítulos por la televisión pública y ganó el galardón de la mejor serie de ficción de ese año y también se declaró de interés social cultural para la promoción y defensa de los derechos humanos. Vamos a pasar ahora el videito. Les traje el video de La vida de Rafael, no lo vamos a poner completo porque dura como 10 minutos, pero sobre todo la apertura para que vean lo que se trata y lo que se hizo en Argentina. Ellos hicieron una muy buena adaptación de la historia y de verdad que hicieron una historia de mucha calidad. Yo les molesto aquí para ver. Qué lindo despertarse así. ¿Te dije alguna vez cuánto te amo? Me parece que no. No. Malo. Y con ella se abrió. Pero no me rompas más los huevos, Susi. No le voy a contar nada a Tomás. Bueno, pero basar tu relación en una mentira. Ay, siempre. por favor, ¿y a vos qué te importa? No. Qué lindo día, qué lindo cielo. ¿Rafa sabe que estamos acá? No sé. Sí, sabe porque le dije esta mañana, qué lindo que es. Ay, no, que aparte que nos tocó lindo día. Mirá el sol. Para mí está un poquito fresquito igual, ¿eh? Yo tengo que redactar ese testamento. No hay ninguna ley que te proteja a vos. No hay nada. No hay nada que avale que todo esto es nuestro y que no es solo mío. Si a mí me pasa algo el día de mañana... No jodas más con eso, Nina. Nada. De la noche a la mañana, a una vida de miserias, yo fui condenada. No podrán apretar las manos. Vine a decirles que mi hijo va a ser velado y enterrado, como un católico que fue. Por lo tanto, no voy a permitir que ningún enfermo venga al velatorio vestido de mujer. ¿Le quedó claro, señor Antonio? Pidamos a Dios Todopoderoso que reciba a su hijo Rafael y le dé vida eterna. Para los que no me conocen, yo soy Nina, la viuda de Rafael. ¿A dónde creen que van? A ver al difunto. Pero la viuda. Vos te quedás acá. Y ni se te ocurra llorar. ¿Entendiste? Yo tengo un... Vamos a dejarlo ahí para no aburrirlos mucho con... comenzando a hablar de procesos creativos, esta novela, cuando yo la escribo, yo comienzo por un proceso primero, obviamente parto de la historia, lo que quiero decir, lo que quiero comunicar, que es el problema de la historia. Después monto los personajes, cada uno de ellos,
y le hago lo que nosotros llamamos, eso lo aprendí en los cursos de televisión, lo que se le llama la Biblia, que es que uno va escribiendo sobre todos los personajes y va detallando las fortalezas y las debilidades de cada personaje. La narradora de esta historia iba a ser la propia viuda. Y después que yo termino de montar todo el cuento, me di cuenta que la historia iba a ser completamente triste, que yo dije, esto no, nadie lo va a leer. Y después de tener todo montado, creo el personaje de la mejor amiga de la viuda, que es Ela. Y es ella, comienza la viuda cuando ella abre la puerta de la funeraria, y eso le quiere decir a los lectores que todo lo que vamos a ver va a ser por el ojo de ella. De hecho, hay unas trampas que tiene la historia, y no es que nada sea mentira. Lo que pasa es que la realidad de la narradora es diferente a la de todas las demás, y por eso el cuento varía de cómo realmente se cuenta esta historia. Esta novela, cuando yo la publiqué aquí en Puerto Rico, estuvo en el Pen Club de Puerto Rico entre los mejores libros publicados, creo que fue el año 2007, a mí los años se me escapan siempre. Pero me ha dado, y después yo fui a estudiar a Argentina, a tomar, porque de esta novela me habían pedido hacer una película aquí en Puerto Rico. Y me voy para estudiar guiones en Argentina, porque a mí las películas argentinas me gustan mucho, y voy para allá para estudiar guiones, y cuando voy para allá, uno de los profesores lee la novela y entonces me dice, esto lo vamos a hacer en televisión acá. Pero como uno habla tantas cosas con tanta gente, yo dije, esto es una historia más que llegó y que no va a pasar nada. Y a los 2 años el hombre me llama y me dice, la hora de hacer el momento de hacer la miniserie es ahora. Y tuve que entonces ir corriendo a hacer toda la sesión de derechos y los procesos legales para que se pudiera hacer. Pero fue una satisfacción muy grande, estuve en medio de la grabación, me invitaron, estuve con ellos, no todo el tiempo, pero estuve como 2 semanas en las grabaciones y fue una experiencia para mí súper, súper enriquecedora. Yo quiero que pasemos ahora, ¿verdad?, a que vayan ustedes haciendo y lo vamos dialogando, preguntas sobre procesos, sobre inquietudes que tengan, sobre cualquier de las cosas, de las novelas que he hablado, de procesos creativos. Y no tengan miedo para hacer preguntas. Dígame. Pues mira, en el libro En el sur encontré mi norte cuento cómo comenzó esa ¿verdad? Esa inquietud. Yo era muy pequeño, yo no tenía referencia al teatro, nunca me habían llevado al teatro. Y frente de mi casa había una casa abandonada. Y yo me iba con mis vecinitos y creábamos una especie de novelas o de obras de teatro. Y entonces yo le decía, tú vas a decir tal cosa. Yo no tenía estudio, no tenía referencia de nada. Y yo le decía, tú vas a decir tal cosa. Y tú le contestas esto otro a ella. Y hacíamos una especie de obras de teatro donde yo me inventaba historias y los nenitos jugaban y me decían y creábamos. Yo me acuerdo que una vez mi papá puso unas pencas de palma en la marquesina porque íbamos a hacer obras. Y después mis amigos, que eran unos capitalistas, eran pequeños, pero capitalistas, me dijeron, no, los actores cobran, me tienes que pagar, imagínate. Cobrábamos a los papás para que nos fueran a ver, para ayudarle chavos a los niñitos. Así que desde muy pequeño yo tuve esa inquietud cuando fui a la universidad y yo comencé a ver cursos, como que me orienté y me dirigí. Pero yo supe que de muy pequeño ya yo tenía esa semilla, esa inquietud de crear historia, de inventar cosas. Yo siempre veía cosas, igual que programas de televisión, yo veía programas o novelas o lo que fueran y decía, ay, pero esto está mal por esto. O sea, tenía como una predisposición que yo tenía que vine conmigo, pero le estudié y la desarrollé. Porque eso es lo más importante, ¿no? Uno puede tener unos talentos innatos, pero si uno no se educa, no hacemos absolutamente nada con ellos. ¿Quién más? Dígame. ¿Ves? Así no después, ¿vale? Dígame. Yo siempre parto de una idea, obviamente. La viuda yo quería contar de esta situación de lo que parejas del mismo sexo no tenían derecho, y lo que trata es, por ejemplo, de esa falta de derechos que en ese momento había.
porque la viuda realmente no es una viuda, la viuda es un viudo. Por eso ella le dice en la parte que vieron de la serie que no quiere a hombres vestidos de mujer en el velorio. Así que ellos, después de llevar 20 años de relación, al Rafael morir, su pareja queda descubierto de todo. Y obviamente esa era la intención del cuento, de ahí nace la historia, ¿no? Porque esa es la intención, la preocupación de la falta de derechos, porque cuando nosotros escribimos siempre tiene que haber alguna querencia, alguna preocupación de lo que nosotros como individuos tenemos. Yo no voy a contarle una historia por contar cualquier cosa que se me ocurrió, no, tiene que haber algo más en ese cuento, algo que te inquiete, algo que te preocupe y algo que también uno no está para colaborar, ¿no? Pero sobre todo la inquietud que cada uno de nosotros tengamos como ser humano. El proceso después de crearlo es diferente. Para mí es el peor momento. El momento de la creación para mí es lo peor porque yo como pensando en la historia, yo me acuesto a dormir pensando en la historia, yo me baño pensando en la historia, en los personajes, en cómo son, en cómo hablan. Algo muy importante es que eso hay que saberlo desde el principio. Los personajes, ninguno piensa como otros, ninguno puede hablar como el otro. Si un personaje suyo dice una cosa y el otro dice la otra, no funciona. Cada uno, por eso tenemos que conocer a los personajes antes de escribirlo. Porque al tú conocer al personaje, tú le das la voz. Porque yo estoy seguro que si nosotros hacemos ahora mismito aquí un experimento y los pongo a trabajar a todos sobre una idea y con las dadas exactamente con lo que quiero que hagan, va a salir un trabajo diferente de cada uno diferente, no va a salir ninguno igual. Así que eso es muy importante en parte de la creación. Usted tiene que conocer qué va a decir, por qué lo va a decir, cuándo lo va a decir. Eso es bien importante y entonces los personajes, la situación se van a dar sola. Hay mucha gente que a mí se ha acercado y me dice, yo tengo esta historia, comencé a escribir, pero me quedé sin gasolina. Eso pasa porque usted no hizo un trabajo de construcción antes. Usted trabajó sobre una idea. Pero cuando yo comienzo a escribir, ya yo sé cómo termina la historia. Yo sé hacia dónde voy. Y puede que se salga en algún momento algo o que aparezca algo que yo no había visualizado antes. Pero yo estoy claramente hacia dónde voy. Y eso no va a hacer que me quede sin gasolina. Esa es la parte de la creación, pero tal vez es la parte más difícil. Porque una vez tú comienzas a escribir, ya eso va corriendo solo. Usted había levantado la mano también. El dinero es lo primero. El dinero es lo primero. Nosotros hacemos, aquí en Puerto Rico se hace milagro con lo que nosotros grabamos. Ahora mismo en Bellas Artes se estuvo grabando una película y se grabaron 8 días, casi toda la película porque es de una cantante. O sea, por ahí tenemos que partir. En producción, la organización nosotros perdemos mucho dinero en la organización. En lo que se graba de una escena a la otra, eso no está, yo digo que perfectamente coordinado. Y entonces ahí ese recurso se va mucho por el lado. Nuestro cine, yo pienso que ahora, y lo digo con la mayor honestidad, yo trato de ver casi todo lo local que se presenta aquí. Hay cosas que no las puedo ver porque no, pero trato de ver casi todo precisamente para poder evaluar. Y yo pienso que nuestro cine está creciendo en estos momentos. No es el cine, por ejemplo, de cuando nosotros crecíamos, no, el cine de ahora está logrando unas cosas. Ahora, el cine, lo que pasa es que el problema que teníamos del cine, contestando que ya la parte de producción es otra, pero yo pienso que el cine nuestro era un cine de televisión en pantalla grande, pero no había un lenguaje cinematográfico. No era cine real. Ahora estamos viendo cine. No sé si vieron La Pecera. La Pecera es una película realmente, es una película cinematográfica, tiene un lenguaje increíble. A mí me gustó mucho.
pero creo que mayormente entre el presupuesto, ahí yo diría que la diferencia mayor está en eso. Pero yo tengo esperanza porque el cine está, en Puerto Rico en este momento el cine está creciendo. Así que yo creo que se puedan hacer, que se sigan haciendo cosas muy buenas. De hecho, la precera con la nominación al Premio Goya, yo creo que ha sido es un estímulo también para que la gente quiera hacer cine de calidad, trabajo bueno. ¿Quién más? Dígame. En escribir una novela, mayormente entre 8 a 10 meses. Escribirla. Después hay que corregirla, que ese es otro cuento. Tú escribirla es un periodo mayormente como de 8 meses, para tratar de no llegar a 10 meses, pero de 6 a 8 meses puede ser. Y después ese tiempo yo la suelto y la abandono. No la toco nunca más. Hasta como 8 meses después también, 6 o 8 meses, y ahí la cojo y la empiezo a leer y a corregir. Porque si yo cojo la novela exactamente cuando la terminé, está tan fresca en mi memoria que yo no le voy a ver los errores que tiene. Entonces yo me tengo que desligar de esa historia por completo, que a mí como que se me olvide, que cuando yo comience a leer, yo diga, pero espérate, aquí hay un errorcito, aquí le falta esto, y puedo realmente contribuirle a la novela. Si lo hicieras rápido, no hay manera que puedas corregirla. Porque en mi caso yo las corrijo, no cuento con un editor que las corrija, sino que yo las corrijo yo mismo, así que tengo que darle ese espacio. ¿Quién más por acá? Sí, cuando a mí me llaman de Argentina para hacer La Viuda, obviamente tuve que ir donde un abogado aquí para hacer la cesión de derechos que le permitiera a ellos hacer la adaptación de la novela. La cesión de derechos es una muy amplia, de hecho, como fue mi primera experiencia, porque uno tiene que poner todo, tiene que estar, usted lo pone, si usted quiere que su nombre tenga tantas pulgadas de letra, usted lo pone todo ahí. Ese va a ser su defensa en cualquier reclamo que usted tuviera que hacer. Yo, por ejemplo, siempre pongo para mí tienen que poner siempre mis 2 apellidos. Pues yo le puse que tenían que estar mis 2 apellidos, ellos lo ponían después de los créditos. A mí lo único que se me escapó fue que me tenían que pagar en dólares. Y yo cobré todo ese dinero en pesos en Argentina. En aquel momento el dólar estaba prohibido. O sea que yo tuve que ir al mercado negro a cambiar ese dinero, que era como si yo me estuviera robando mi propio dinero. De eso aprendí. De hecho, en el cambio creo que fueron como $6,000, si mal contabilizado. Porque era el mercado negro y era a lo que ellos te lo quisieran cambiar. Pero yo no podía llegar con ese dinero a Puerto Rico, porque no me iba a servir absolutamente de nada. Pero cuando ustedes vayan a hacer una sesión de derechos, se orientan con el abogado y piensen en todo lo que ustedes necesitan o lo que desean. Eso tiene que aparecer ahí. No puede dejar nada, no, ellos lo van a hacer, no. Porque lo van a hacer exactamente como está la sesión de derechos. Es como un contrato. La sesión de derechos es un contrato donde usted va a poner todas sus necesidades. Pero como le dije, esa fue mi primera experiencia. Yo no tenía ninguna malicia sobre el tema. Yo entendía que eso me lo iban a pagar en dólares, así que yo, cuando me dieron todo ese dinero en pesos, yo dije, ¿qué yo hago con esto ahora? Entonces, el mismo que me hizo la adaptación me dijo, lo único que podemos hacer es que vayamos al mercado negro. Bueno, eso fue una experiencia de escribir otro libro, porque eso lo tuve que hacer, y después yo, pues decía, yo con ese dinero encima, en un bulto, que decía, a mí cualquiera de ellos me podía decir, me pueden irse detrás o algo. Fue terrible, para mí fue terrible, una experiencia terrible. Pero cuando uno va a hacer una sesión de derechos, hay que orientarse y sobre todo con alguien que conozca sobre el particular. Porque yo hice la sesión de derechos con un amigo y le dije a él lo que yo quería, pero él no estaba tampoco orientado en la especialidad de la sesión. Pues se hizo lo que se pudo, ¿no? Pero no se hizo bien, Eso hay que tenerlo muy, muy claro. ¿Quién más por aquí?
No, una vez, eso, lo que has preguntado es muy valioso. Hay mucha gente que habla de musas, ¿no? Que si tengo la musa. Da Vinci dijo una vez, si la musa existe, que me coja trabajando. Cuando usted usted ha comenzado un proceso, usted tiene que tener una disciplina. Hay que escribir todos los días. Usted se programa. Yo soy de escribir por la noche. No tengo interrupciones. Nadie molesta, el teléfono no suena. Yo escribo mucho de noche, me da mucha. Tengo yo un proceso y puedo a veces hasta amanecerme escribiendo y no tengo ningún problema. Soy mucho más productivo. Cada uno encuentra su proceso. Y yo no soy, por ejemplo, de las personas que te dicen, no, yo lo hago de esta manera, tú lo tienes que hacer de esta. Cada uno encuentra cómo mejor trabaja. Yo tuve una vez una charla en la Universidad de Puerto Rico en Ponce, que fui con la doctora Mirna Casas, que es una dramaturga, era una dramaturga, escribía teatro. Y fuimos a hablar, sobre todo porque era una discusión de una obra de teatro de ella, que yo le publiqué, que también quiero hablarle de eso. Y comenzaron los estudiantes a preguntarnos de los procesos de ella, creativos al escribir, y los míos. Y cuando ella contestaba y ella le decía cómo hacía, yo la miraba y decía, ay, yo no lo hago así. Cuando me preguntaban y yo contestaba, ella me decía, mijo, pero es que yo no hago eso. Entonces era tan gracioso porque nosotros trabajamos muchos años juntos, ella me dirigió obras y nosotros nunca hablamos de procesos creativos. O sea, cogíamos los trabajos, ella me dirigió trabajos míos, los discutíamos, ella hacía su aportación, ¿no? Porque un director, la obra de uno en teatro, tú escribiste la obra y cuando escribiste la obra se acabó. El director se convierte en el dueño de tu obra y hace lo que quiera con ella y uno no tiene para decir ni esta boca es mía. De hecho, por eso en teatro se prefieren montar autores muertos porque no les molestan a los directores. Un autor vivo empieza a exigir, no, yo quiero que esto se haga así, que esto se diga así, que esto... El director es el que manda. Así que fue un proceso muy curioso porque siendo nosotros tan próximos nos dimos cuenta que trabajamos diametralmente opuestos. Pero eso no invalida el proceso de uno ni de otro. Lo que tú tienes que encontrar es realmente ese ritmo que trabaje a tu favor. Y eso se hace trabajando. No hay manera, yo no te puedo decir una fórmula matemática, haz esto, haz esto. Hay unas cosas que uno aprende, cómo se hacen. Es que lo que le dije en términos de mi método, de cómo yo comienzo a crear la historia, yo comienzo con los personajes. Yo tengo ya la idea y comienzo a desarrollar los personajes. Para mí eso es completamente fundamental. Porque esos personajes me van a dar la manera de cómo yo voy a contar la historia. Pero decirle, no, haz esto primero, haz esto después, cada cual tiene su forma de hacerlo y llega a hacerlo. Eso es como cuando te escribes que uno tiene estilos. Hay gente que influye sobre nosotros. Uno lee de una persona y su estilo influye, pero uno crea el propio de uno. Porque si vas a copiar igual lo que hace otra persona, no vas a hacer nada, pues no. Hay montones de casos de autores que la gente dice, no, esta es una copia del otro y no. Se ven que no tienen un estilo propio. Y uno tiene que llegar a eso. No te va a salir de la primera, pero haciéndolo, si te interesa escribir, haciéndolo poco a poco lo vas a tener. Próximo. Al escribir, montar la historia. En la mente llegar a cómo quiero montar esa historia. Perdón. Por lo mismo, fíjate cómo le conté, La vida de Rafael, que es la tercera novela que yo escribo, bueno, realmente es la segunda, fue la tercera que publico, pero es la segunda que escribo. La vida yo tenía una idea de cómo iba a ser ese cuento, pero al montarlo me di cuenta que no funcionaba. Yo, esto no lo va a leer nadie. Pero me sirvió, ese proceso anterior, me sirvió a yo no perder el tiempo de escribir toda una historia y después cuando la terminara dijera, esto no funciona. Eso que me da a mí de la creación, de ir montando, de haciendo los personajes,
que me va diciendo cómo ellos van hablando, cómo ellos se van desarrollando, me hace a mí saber dónde están las fortalezas de mi historia y dónde están las debilidades, cómo yo puedo, cómo adelantar, si yo tengo algo, gracias, si yo tengo algo que a mí me detiene, cómo resolverlo antes de llegar a ese problema, para que no me pase lo que le dije ahorita, de que yo diga, ay, me quedé, no sé hacia dónde ir. Uno tiene que estar bien claro hacia dónde va. Y hacia dónde va, la respuesta hacia dónde vas es lo que quieres decir. Lo que tú quieres comunicar es lo que te va a llevar tu historia. Tú nunca puedes apartarte de lo que es el propósito de tu cuento. Si tú empezaste a escribir una cosa y se fue para otra, nos fuimos. Por eso lo que nosotros queremos decir es bien importante. Y de ahí, en mi caso, de ahí es que yo parto. Yo quiero decir esto, cómo yo lo voy a decir, cómo yo lo voy a contar, en qué tono lo voy a contar. Lo que dije, La Viuda era una tragedia. Cuando yo vi que yo dije, esto no lo va a leer nadie, yo busqué quién iba a contar esa historia. Y fue la mejor amiga de la viuda. El cuento siguió siendo el mismo, cambió el tono. Tú te estás riendo desde que comienzas la novela hasta que termina. Y es de una tragedia de la que estamos hablando. Pero como la persona no es la afectada, la manera en que yo veo o como es la persona, te cambia el sentido completo de la historia. Ella es una persona que no tiene filtro, que dice lo que quiera, que nosotros nos reímos mucho con lo que ella dice y cómo lo dice, pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera tener una persona así en la vida real al lado en ciertos momentos. Sin embargo, cuando yo escribí ese personaje, a mí me dio mucho temor, porque yo pensé que lo fueran a tildar de vulgar o que la gente no la fuera a aceptar. Y cuando se abrió la página que se publicó la novela, se abrió una página de esas páginas que se hacen, ese tipo no existía ni Facebook, era una página de la novela. Y la gente me escribía y a mí me sorprendió completamente porque todo el mundo dice, yo quiero ser ella, yo soy como él. Y yo decía, lo que gustó de ese personaje es que ese personaje siempre dijo lo que pensó y cómo lo pensó. Libertad que nosotros no tenemos, porque nosotros muchas veces nos limitamos de decir lo que queremos decir y cómo queremos decirlo. Así que uno ver que alguien puede hacer lo que uno no puede hacer siempre va a ser para uno ¿verdad? Beneficioso. Pero sería la parte, ven, como te digo, de cómo sería ese proceso. Pero los procesos creativos se desarrollan de manera propia. Tú puedes tener, ¿verdad? Tú puedes tener tus influencias, pero lo vas a ir desarrollando tú y te vas a dar cuenta. Yo tengo, y eso me di cuenta después de publicaciones, en todas mis novelas, que son ficciones, el narrador es parte importante de la historia. Casi siempre se convierten en personajes. Eso es parte de un estilo que yo, pues yo no me estoy estudiando, pero me di cuenta, yo digo, ay, pero mira, en la vida pasó esto. En Eterno Fugaz pasó esto, que el narrador no lo conoce hasta el último capítulo de la novela. En Bajas Pasiones pasa lo mismo. El narrador es el que convierte los cuentos en novelas, porque Bajas Pasiones, por ejemplo, son 3 cuentos. Es como si fuera de la página 1 a la 5 la tuya, de la 6 a la 10 tuya y de la 11 a la 15 tuya. De la 16 a la 20 de él, de la 21 a la 25 tuya y de la 26 a la 30 y así por 10 capítulos consecutivos. Y si tú los ves, tú dirías, pues estos son cuentos, pero no, al final te das cuenta que el narrador es un personaje que es amigo de ellos y lo convierte en una novela. Esa novela en específico, para mí fue un proceso de escribirla muy difícil, y les explico, hablando de procesos creativos. Yo estaba una vez en un restaurante que salí a almorzar, yo siempre ando con bolígrafo, siempre, porque si las ideas te llegan, yo ya a mi edad, no sé cómo ustedes, si no las escribo se me van, se me fuman, así que siempre ando con un bolígrafo. Y estaba en un restaurante, ¿sabes qué le ponían a uno antes el tenedor y la servilleta, el cuchillo? Y estoy sentado esperando y a mí de la nada, no sé por qué, me vino el título de Bajas Pasiones. Y yo cogí la servilleta y escribí Bajas Pasiones y me la llevé. Cuando llegué a mi trabajo, la guardé en el escritorio. Y dije, en algún momento yo sé que esto me va a servir de algo. Y fui viendo, Bajas Pasiones son 3 historias que los finales son de la vida real. Los saqué de periódicos, de noticiarios. Y cuando vi la última noticia,
como que me llegaron las otras dos, una que la había visto también y otra que la había leído. Y dije, estas son las bajas pasiones. Pero no le puedes, pues fue de la nada. Y ahí me senté, ¿qué yo voy a hacer con esto? Porque son 3 historias y eran bajas pasiones. Utilicé los 3 finales y los dejé exactamente como sucedieron en la vida real. Pero les inventé el pasado a esas personas. Obviamente creé personajes, les puse nombres diferentes y creé cómo esas personas llegaron hasta ese punto, cómo descendieron a lo más bajo por sus pasiones. Y entonces van siendo historias por separado donde voy contando. ¿Qué yo me impuse? Yo me impuse una camisa de fuerza. Yo dije, todas las historias en Word tienen que tener 5 páginas. No pueden pasar de 5 páginas cada capítulo. Si se me va a 6, yo le escribía como salía. Pero si se me iba al 6º, yo tenía que empezar escribiendo, a limpiar, para sacar, porque yo no quería que ninguna historia se comiera a la otra. Usted decide cuál le gusta más de las 3 historias. Yo tengo gente que me dice, me gusta la de Melissa, me gusta la de Ángel, me gusta la de Marisol. Y siempre me cuentan historias diferentes. Pero usted le elige, yo no me inclino por una para que ni le doy más favoritismo a una para que vaya con la otra. Y así creé, obviamente, esa historia yendo inventándome el pasado, porque los finales son reales, pero obviamente toda la historia de 20 cada una se va hacia 20 años atrás. Así que todo ese pasado lo invento. Y lo hago lo mismo, antes de escribirlo. La escribí exactamente como está, publicada. O sea, no escribí los 10 capítulos aparte, no, escribí 1, 2, 3. Y de hecho en el libro no están marcados, pero para yo no perderme, yo le escribía en la página 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, porque la fui escribiendo así, porque yo quería, y de hecho me pasó. El proceso de escribir esa novela, que les dije ahorita que es el proceso más fácil, yo lo detesté. Yo llegué a sentarme con coraje a escribir esa novela. Porque cuando ya los 3 personajes se fueron yendo por el barranco, estaban los 3 a la misma vez. Y el proceso de yo estar escribiendo los 3 a la misma vez fue muy, muy fuerte para mí. Sin embargo, yo pienso que si los hubiese escrito los 10 capítulos de uno, los 10 capítulos de otro, los 10 capítulos de otro, no hubiese tenido la fuerza que tiene la novela. Porque hubiese creado la historia de uno, después la historia de otro. Y yo la hice exactamente como está publicada. Y lo pensé en un momento cuando la iba a escribir. Dije, no, tiene que ser exactamente como la estoy escribiendo, como se vaya desarrollando. Y así se van desarrollando los 3 personajes. Fue un proceso muy diferente de corregirlo. Es la novela que más correcciones ha tenido. Y a la que se la di a más gente, porque hubo un momento que dije, ya no puedo leerla más. Por lo mismo, pero es muy psicológica. Porque lo interesante que tiene esa novela es que los personajes que descienden, y cuando hablamos de descenso, hablamos de cosas bajas, pues pensamos en gente tal vez mala. Era gente como nosotros, simplemente que tomaran malas decisiones por lo que vivieron. Nosotros no somos un accidente de nuestras acciones. Nosotros accionamos de acuerdo a nuestros entornos. Y eso fue totalmente para mí importante al momento de desarrollar esa novela. Ahora sigan ustedes. Uh-huh. Sí, claro. Yo creo que soy una excepción a la regla, porque normalmente la gente quiere por ejemplo, que sus obras o que sus textos se los monten exactamente como los escribió. Yo no soy así. Yo soy muy consciente que porque una vez yo publico el libro, que ya es físico, yo lo puedo leer esto hoy, esto yo lo escribí tal vez hace 10 años, y yo digo, pero ¿por qué yo escribí esto? Porque hice este capítulo.
Y no terminamos nunca de corregir una novela. Lo mismo pasa, pero yo no la puedo corregir, ya está publicada. Así que en esa manera yo pienso, por ejemplo, lo que es televisión, pienso lo que es el teatro. A mí me pasó una vez con Albert Rodríguez, el actor que murió, que él me dirigió una comedia que se llamaba El paquete de mi marido. El paquete de mi marido era una obra, obviamente se hizo todo porque así es el doble sentido. El doble sentido no es hablar malo, es decir, yo digo algo y ustedes piensan otra cosa, pero yo estoy hablando de otra cosa diferente. Y el paquete, ellos dirigieron toda la publicidad al paquete, que era el tamaño del actor, lo cual no tenía nada que ver, porque el paquete era que él era embustero y nosotros le decimos a la gente embustera paquetera. Así que eso por ahí fue desde empezar, la idea de ellos fue, pero les funcionó muy bien. Yo no tengo que entrar en nada porque la obra mía es la publicidad, lo que ellos hagan es otra cosa. Pero, por ejemplo, el director me decía, tu primer acto tiene un ritmo, la comedia es ritmo, tiene un ritmo perfecto. Me dice, el segundo acto se cae. Así que yo voy a eliminar escena. Yo dije, lo que tú entiendas, la obra ya es tuya, no tengo ningún problema. Sin embargo, cuando yo vi la obra, hubo una escena que yo dije, ¿por qué él cortó esta escena? Porque la obra claramente, para decirle, resumir, el hombre tenía un hijo que nunca se ocupó de él, tuvo un hijo y nunca se ocupó de él, y él se casa con esta muchacha, y cuando vienen de la luna de miel, ya aparece la madre del hijo que él tiene, que ya tiene como 10 años, para decirle que se tiene que hacer responsable de él. Y obviamente nadie sabe de la existencia de ese niño, y ahí se empiezan los enredos y las mentiras, una mentira sobre otra, sobre otra. En el segundo acto hay una escena donde el hijo está con el padre y el padre le dice, saca a tu mujer mañana de aquí. Porque él le dice, y le dice así mismo en el texto, le dice, si el otro peo explota, no vas a tener salvación. Pero nadie sabemos, o sea, el público no sabe a qué se refiere porque no se ha mencionado nada. Finalmente, esa escena existía, solamente estaba dirigida para el público. ¿Por qué? Cuando usted podía irse a la obra, usted podía decir, es que el papá no sabía, los papás de él no sabían que ese hijo existía y por eso lo protegieron, lo taparon. Y era verdad que no sabían, pero esa escena te estaba diciendo que ellos sabían del anterior. Y que si ellos hubiesen sabido de igual lo hubiesen protegido y lo hubiesen tapado. Para mí ese era el significado que tenía esa escena. Y esa escena pues no se dio, pero eso es una interpretación del director que entiende que le quitaba el ritmo a la obra y así lo hizo y no hay ningún problema. Yo trato de no, porque según les digo eso ha pasado que yo he visto cosas que han hecho directores que le han dado mucho valor al trabajo mío también y que tal vez yo no lo tenía. Así que yo pienso que alguien que llegue a trabajar contigo va a enaltecer tu trabajo, le va a aportar. Yo no quiero ser tan estricto porque la visión... Ahora mismo yo tengo una obra a la que le dije en julio que yo voy a dirigir. Y lo que me he puesto todo en la mente es que yo no puedo dirigir esa obra solamente con lo que está escrito. Yo tengo que hacerla volar de otra manera. Que si usted lee el texto, usted diga, pero esto no estaba en la obra. Porque ese es el trabajo del director. El director va a tomar lo que tú escribiste y va a crear un concepto. Pero ese concepto no es del autor. Ese concepto es del director. Pasa con las obras que muchas veces ustedes, que jóvenes, muchos cines, que se adaptan de libros y se adaptan a cine y dicen, no se parece al libro, eso es una porquería. No lo evalúen por eso. El cine es un lenguaje diferente a la literatura. Y la película tiene que ser buena por la película, no por el libro. Si a mí me hacen una adaptación como me hicieron de mi libro, que era televisión, todo lo que yo escribí no apareció. De hecho, ellos crearon, miren qué interesante, en la vida de Rafael, ellos crean un personaje que nunca existió en mi novela. Y cuando yo vi la miniserie, fue mi personaje favorito de la miniserie. Y la gente me decía, pero ¿cómo puede ser tu personaje favorito si no existe en tu novela? Yo dije, porque ellos fueron tan creativos que todos los cabos sueltos que yo dejo en la novela, que se hacen intencional, ellos crearon ese personaje y le dieron todos esos cabos sueltos a ese personaje. Me pareció fabuloso. Entonces, uno no puede cerrarse de que lo que uno escribió está perfecto y que tiene que ser como es. No. Gente que llega
tu trabajo ya está y va a representarse por sí mismo y va a hablar por sí mismo. Pero otra persona, si es talentosa, le puede dar a tu trabajo un crecimiento aún mayor. Y uno no puede estar en resistencia sobre eso. Igual con los actores y los actores. Yo he estado en ensayos que me han llevado, porque obviamente, como les explico, cuando los autores están vivos tienen que llevarte para cambiar cosas. Y el autor me dice, yo no me siento bien haciendo esto, por esto, por esto. Si la explicación que me dan para mí es convincente, yo le digo sí. Si no lo es, yo le digo, yo escribí esto por esto y por esto y por esto. Se busca hacer como un ajuste entre ambas cosas. Pero uno no puede cerrarse a que se tiene que hacer exactamente lo que uno diga, porque estás limitando, porque la otra persona también es artista, el director también es un artista, es un creador, es un creativo, así que hay que darle su espacio y que haga el trabajo con el trabajo de uno. Para mí eso es bien interesante. ¿Quién más? Dígame. No, porque siempre, por lo mismo, tienes que conocer. Por eso hay que estudiar. El estudio te va a dar la diferencia. Lo que es un guión, lo que es una obra de teatro y lo que es una obra literaria son conceptos completamente diferentes. Y tienes que tener el estudio para saber. De hecho, el contar una historia en televisión, el contar una historia de cine o el contar una historia son métodos completamente diferentes. Y la base tú la puedes romper. No, tú no te tienes que dejar regir exactamente por la base, pero para romper la base tienes que conocerla. Para tú romper la estructura de algo, tú la tienes que conocer, porque si no se va a ver como un disparate o te lo van a señalar, esto es un error. Si lo tienes, no hay manera que lo haga. Pero he estudiado, o sea, lo primero que yo estudié fue teatro, que fue donde yo hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié teatro, fue lo primero y comencé a escribir teatro. Obviamente estudio literatura, estudio creación literaria y ahí comienzo entonces a escribir literatura. Pero en la universidad, como yo estaba en humanidades, en teatro, yo aproveché y yo hice un minor en comunicaciones y ahí estudié guiones. Entonces tengo los tres, comenzaba escribiendo pues mis guiones, pero el mismo medio también yo pienso que me fue alejando. La televisión es un medio duro y lo más difícil de todo es que como están tus créditos, tu nombre, y hay muchas cosas que uno no las escribe, que salen y que tú cargas, si el producto es malo, tú cargas con ese muerto. Porque el trabajo difícil del autor es que cuando es bueno, no se lleva el aplauso. Está bien actuada, está muy bien producida, pero nadie habla del texto. Pero si es malo, mi hermano, el guión era malo, el texto era malo, vas a cargar, el muerto lo vas a cargar tú solito porque todo el mundo va a salir del barco. Así que tienes que estar muy, muy, muy claro. Eso es lo primero, lo que vas a escribir, hacia dónde tú te vas a dirigir. Y lo mismo, hay que educarse. Ahora mismo yo comencé a escribir una novela negra, es mi primera novela negra. Yo estuve en un proceso de lectura sobre novela negra, libros de cómo se escribe novela negra como más de un año. ¿Por qué? Porque no es mi especialidad. Yo no he escrito sobre eso, pero yo no quiero que en el momento que yo saque que publique la novela me dicen, pero esto no es una novela negra, y me está diciendo, no. Uno tiene que educarse sobre algo que quiera hacer, porque si no, siempre va a haber alguien. Ahora mismo la obra que tengo en julio, El Error, lo que se discute es sobre un aspecto legal. Yo escribí la obra con la información que yo tenía. Yo busqué una abogada y tuve 4 reuniones con ella. Y lo último que hicimos fue leer el texto. Yo llevé a 2 amigas mías
leíamos ellas dos y yo los personajes y le decía al abogado, usted se sienta ahí a escuchar el texto. Si a usted le suena algo raro, en el momento que le suene usted nos detiene. Y lo discutimos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que cuando en julio la gente vaya a ver la obra o alguien que sea abogado, porque tal vez nosotros que no tenemos información sobre eso la pasamos por bueno, pero un abogado me va a decir, eso no se puede hacer, eso es un disparate. Y eso es lo que yo no quiero que señalen en mi trabajo. Usted me puede decir a mí, no me gustó, eso es una porquería, por su gusto, pero no que me diga, esto es un disparate. Por eso hay que prepararse cuando uno va a escribir. Sobre todo si es algún estilo en específico, porque si usted va a escribir sobre algo que no necesita una investigación, no hay problema. Pero si la necesita, hay que. Ahora, lo de los géneros es muy común, y qué bueno que haces esa pregunta, porque es muy común que pasen de un lado a otro, casi sin darse cuenta. Pero el que lo ha estudiado lo va a coger inmediatamente y te va a decir, no, esto no es una obra de teatro, esto es una novela. Y te das cuenta rapidito, pero lo tienes que estudiar. ¿Quién más? Dígame. Sí. Muy interesante tu pregunta, me encanta. De hecho, creo que los teatreros publicamos nuestras obras de teatro por una necesidad de que se evidencie el trabajo, pero no es un negocio. La gente lee teatro si lo estudia. O sea, si te encomiendan leer una obra de teatro, pero es muy poca gente que va y compra una obra de teatro para leerla. Eso no ocurre, o casi no ocurre. Si en el teatro no ocurre, imagínate en el guión. Por alguna razón no es comercial, no se venden. De hecho, hay un guión de acá de Puerto Rico que es el de Antes que cante el gallo. Esa película, cuando yo la vi, me parecía que era lo mejor de todo lo que yo había visto, era lo mejor que había visto de Puerto Rico. Y yo siempre quise leer ese guión, hubiese dado lo que fuera por comprarlo, porque para mí el director hizo un trabajo tan fabuloso que yo decía, yo quiero ver lo que dice el guión y yo quiero saber lo que hizo el director. Porque para mí él voló, ese texto, él lo voló, pero de una manera increíble. Esa película lo que me encantaba era que se sugería todo, pero nada se resolvía, usted no sabía, usted tenía que montar el rompecabezas. El personaje principal había salido de la cárcel, pero nunca sabemos por qué él pagó el delito. Entonces el director sugiere que uno empieza a pensar que él era violador de menores. Eso jamás se da. Para mí eso es un trabajo maravilloso que creó el director. ¿Ves? Lo que estábamos hablando ahorita de lo que la gente hace con los textos de uno. Yo creo que él cogió ese guión y lo engrandeció. Pero yo creo, el trabajo de la publicación, para no irme de la pregunta, el trabajo de la publicación es un trabajo, obviamente, que hay que invertir dinero. Y solamente personas tal vez que lo mismo que el teatro, personas que estudiaran guiones, lo podrían, porque un profesor lo podría utilizar como guía. Y yo creo que por eso es que no se publica el teatro, es muy poco el que se publica. Yo creo que la gente que publicamos el teatro lo hacemos por autogestión. De hecho, yo tengo obras publicadas y yo la única que he publicado ha sido El Error, que la voy a volver a publicar ahora cuando se haga. Pero no es algo que tú haces porque tú quieres documentar que esto se hizo. Pero no lo haces viéndolo como un negocio porque de eso no vas a sacar, no sale, no es un mercado que salga. Yo lo voy y la pongo en la obra, el día de la obra, tal vez son los más libros que vendo, porque si a la gente le gusta, lo va a comprar cuando salgan. Pero no,
no es costo efectivo. Real, yo entiendo que sería por eso. Nadie se va a interesar en comprar un guión para leerlo, a menos o que tú seas guionista o que sea por parte de un curso. Yo te diría que esa sería la razón. No me ocurre más nada. ¿Quién más? Tengo que contarle mis libros. Yo publiqué La viuda de Rafael de manera independiente. Después publiqué En el Sol encontré mi norte, que fue con una editorial. Y del tercer libro en adelante, que fue Eterno Fugaz, yo hice mi editorial y comencé a publicar mis libros. Le digo esto porque si alguno de ustedes tiene interés en publicar o... Yo iba a las librerías a cobrar mis libros, no cobraba nada, no me pagaban nada. La editorial no me pagaba nada. Yo decía, yo no puedo ser el único que no cobre su trabajo. Comencé a investigar, hice mi editorial, busqué un distribuidor para que distribuyera, yo le pagaba su % y eso me quité de la cabeza de que no iba a cobrar más por su trabajo. Si ustedes quieren publicar, hay mucha gente ahora en el internet, gente que le dan anuncios. Mi recomendación es que no lo hagan. De eso usted no va a ver $5 tal vez lo que le van a enviar. Eso es un negocio donde ellos solamente se van a lucrar y ustedes no van a recibir nada. Le van a enviar boberías. Yo tengo una amiga mía que publicó hace muy poco. Yo, ¿cuánto dinero están enviando? Como $6 le han enviado de libro. Así que muchas veces cuando uno está en este proceso, y les digo, hay desespero. Yo antes de publicar La viuda, yo la envié para la editorial del Instituto de Puerto Rico y estuvieron 2 años con ella sin leerla. Ahí fue que yo dije, no, denme la novela que yo la voy a publicar. Y la hice de manera independiente, no tenía editorial. Después entonces que hice la editorial, la puse bajo la editorial. Pero no se vayan por el desespero porque le puede salir más cara la salsa que el tomate. Así que se los digo de corazón. Y otra cosa que les aconsejo a las personas que les interesa escribir, las ideas no son para ser compartidas ni aún a la persona que más usted quiera, ni aún porque una idea está en el aire, yo te la puedo contar a ti, tú la puedes hacer, la publicaste. Yo no tengo manera de decir esa idea era mía, a menos que yo tenga registrada esa idea, o a menos que yo escriba y esté registrado. Las ideas se registran en el Departamento de Estado, pero si usted no quiere hacer toda la papelería, ni pagar, ni todo lo demás, hay una manera muy sencilla de usted documentar y usted tener los derechos sobre su trabajo que no esté publicado. Usted se envía una comunicación, si es un libro, si es una idea, usted se la envía a su nombre por correo y el remitente es usted mismo. Usted se la envía a usted y el remitente es usted. Le va a llegar a su casa, eso usted nunca lo abra, nunca. Si usted tiene que ir a pelear por una idea suya que se la han robado, que usted tenga que hacer una acción legal, esa es su prueba. Usted lleva el sobre y el juez es quien lo abre. Y eso es lo que va a documentar, porque tiene el matasellos de la fecha y eso va a registrar que esa idea, así usted puede comprobar que esa idea es suya. Pero no comparta ideas. Y es bien terrible decirlo porque estamos hablando de confianza y el ser humano no deberíamos ser desconfiados por naturaleza. Pero si usted tiene una idea, no es bueno que la comparta sin que la tenga desarrollada, sin que la tenga, porque cuentos hay muchos, de esos cuentos hay muchos. Y pues es muy triste después que usted se ha tomado todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el trabajo de hacer algo, que finalmente el trabajo no sea suyo, que termine siendo de otra persona. Así que
No quería olvidarme de decirle eso, porque es importante. Para la persona que le interese escribir es importante. Las editoriales, a menos que los artistas, o sea, que los escritores sean, pues, un Gabriel García Márquez, un Isabel Allende, personas que realmente vendan volúmenes de libros, las editoriales, para que usted sepa, si usted va a hacer un negocio con una editorial, la editorial paga entre 10 a 15%. ¿Por qué? Porque la editorial se va a encargar de todo lo económico para la publicación de su libro. Es quien va a invertir. Así que ya las librerías se quedan con el 40% de la ganancia de su libro. Le paga el 10 por 15, tiene la inversión, lo otro es lo que sería de la editorial. O sea que no estamos hablando de que se le paga un 10% y la librería y la editorial se queda con un 90%. Las librerías ya tienen un 40% de ese libro y no hacen absolutamente nada, solamente venderlo, porque hay que llevárselo. Ellos lo venden y te pagan consignación si venden el libro. Si no, los tienes que ir a recoger. O sea que el trabajo lo haces tú completo y ellos se ganan el 40%. Pero es importante que tengan esa información si a ustedes les interesa publicar. ¿Algo más? ¿Qué hora es que se están? 12, sí. ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, pues les agradezco esta invitación. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes en el día de hoy. Y pues espero que si su interés es escribir, que estudien, es el mejor consejo que les puedo decir, que estudien cada una de de las vertientes que quieran hacer y que lo tomen en serio. Gracias.